En el cumpleaños de mi mamá, mi sobrino arrugó la tarjeta hecha a mano de mi hijo y la tiró sobre el pastel. A nadie le gusta su arte de bicho raro, dijo. Todos en la mesa se echaron a reír. Más tarde esa noche, mi papá me envió un mensaje de texto: quizás no vengas en Navidad. Estás arruinando el ambiente. Le respondí: yo también dejo de pagar tu hipoteca, permanentemente. A la mañana siguiente, tenía 48 llamadas perdidas. Mi sobrino llamó a mi hijo un bicho raro en la cena de cumpleaños de mi mamá. Estrujó la tarjeta que mi hijo había hecho, una pintada a mano que le llevó 2 días, y la hundió directamente en el pastel. El chocolate manchó el dibujo, como si fuera parte de la broma. Luego miró a su alrededor y dijo: a nadie le gusta su arte de bicho raro. Todos en la mesa se echaron a reír. Y esa fue la parte que dolió. No las palabras de Ryan. Ni la tarjeta, ni el pastel, sino la forma en que toda la familia, mi familia, simplemente se rió. Mi hermana, de hecho, aplaudió. Su esposo golpeó la mesa. Mi hermano murmuró algo sobre que mi hijo era un chico muy sensible. Y mi padre, sentado en la cabecera como un rey que acaba de presenciar el chiste perfecto, sonrió. Nadie miró a mi hijo. Nadie lo vio quedarse paralizado. No lloró, simplemente se quedó helado, como si hubiera apagado algo dentro de él. Me levanté para seguirlo, pero mi papá levantó la mano y dijo algo sobre no armar una escena. Miré alrededor de la mesa y me di cuenta de que era la única a la que no le parecía divertido. Mi mamá ya había encendido las velas y trataba de volver a centrar el ambiente en el pastel y las fotos. Me quedé en el pasillo, fuera de la vista, y los escuché cantar. Mi hijo nunca volvió a bajar. No lo obligué. Cuando llegamos a casa, se fue directo a la cama sin decir una palabra. Simplemente se acurrucó con su cuaderno de bocetos, el que lleva a todas partes. Ni siquiera pidió la cena. Alrededor de las 10, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi papá: quizás no vengas en Navidad. Estás arruinando el ambiente. Ni siquiera me sorprendió. Así es él. Así ha sido siempre. Ryan es su favorito. Siempre lo ha sido. Desde que tenía 3 años y repitió algo de un anuncio de cerveza que hizo reír a todos, mi papá comenzó a llamarlo la estrella. Y el resto de nosotros, especialmente mi hijo, fuimos relegados a extras en el pequeño espectáculo de Ryan. Así que le respondí: yo también dejo de pagar tu hipoteca, permanentemente. $3,000 al mes. Eso es lo que había estado enviando discretamente durante más de 1 año y medio. Cuando mi papá perdió su trabajo y los problemas de salud de mi mamá empeoraron, yo di un paso al frente. Mi hermana aportaba un par de cientos de vez en cuando, generalmente con quejas. Mi hermano se desentendió por completo. Pero yo había estado cubriendo la hipoteca, la compra, los servicios, todo. Nunca me lo agradecieron. Nunca me preguntaron cómo me las arreglaba siendo madre soltera. Nunca me preguntaron si necesitaba algo. Simplemente se daba por sentado: Katie se encarga. Katie lo arregla. Pero esa noche, de pie en mi cocina mirando ese mensaje: estás arruinando el ambiente, algo dentro de mí se rompió. Apagué mi teléfono y me fui a la cama. Cuando me desperté, tenía 48 llamadas perdidas, 16 de mi papá, 9 de mi hermana, algunas de mi mamá. Incluso mi hermano había llamado, probablemente porque temía que le pidiera ayuda. No le devolví la llamada a nadie. Al final del día, el chat grupal estaba inundado de mensajes vagos, diseñados para hacerme sentir culpable. Cosas como: todos estamos cansados, y no hagas que esto se trate de dinero, y Ryan es solo un niño, Katie. Ninguno de ellos se disculpó con mi hijo. Ninguno de ellos preguntó cómo estaba. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que tenía que hacer. No solo por el dinero, sino por todo. Por cómo me habían tratado como un servicio público, útil, silenciosa, predecible. Mientras ellos adulaban a Ryan, le dejaban decir lo que quisiera, y convertían a mi hijo en el remate de un chiste. Eso no iba a seguir así. No para mí, y definitivamente no para mi hijo. La primera vez que me di cuenta de lo profundo que era el problema, Ryan acababa de cumplir 5 años. Le lanzó un dinosaurio de plástico duro a la cara de mi hijo y le partió el labio.
Mi hijo tenía 3 años. Se puso a llorar, y Ryan se rió como si fuera lo más gracioso que hubiera visto en su vida. Mi hermana apenas reaccionó. Mi papá se rió entre dientes y dijo, cosas de niños. Esa frase siguió a Ryan a todas partes, como un permiso para todo. Cuando borró un dibujo en el que mi hijo había trabajado durante horas y lo reemplazó con una figura de palitos vomitando, lo llamaron una broma. Cuando escondió el zorro de peluche de mi hijo y lo hizo llorar antes de dormir en un viaje familiar a una cabaña, mi mamá dijo que tal vez debería dejar de llevar juguetes de bebé. Cuando hizo un TikTok burlándose del habla de mi hijo tuvo un ceceo por un tiempo y obtuvo más de 200 me gusta, mi papá lo compartió en Facebook con 3 emojis de risa. Pero, de alguna manera, yo siempre era la que arruinaba el ambiente. Yo era demasiado sensible, demasiado reactiva. Necesitaba relajarme, tomármelo con más calma, aguantar una broma. Mi hermana decía, Ryan le toma el pelo porque lo quiere. Mi papá sentía como si fuera un hecho. Yo les decía que no le tomaba el pelo, que lo estaba acosando, y ellos simplemente cambiaban de tema o se iban de la habitación. Después de lo que pasó en el cumpleaños, no esperaba una disculpa, pero una parte de mí todavía esperaba que alguien al menos se preocupara por mi hijo, solo para preguntar si estaba bien. Nadie lo hizo. En cambio, inundaron el chat grupal con fotos borrosas de las velas y el pastel, como si el resto de la noche hubiera transcurrido sin problemas. Como si la desaparición de mi hijo después de ser humillado fuera un contratiempo menor. Mi mamá incluso publicó una foto en línea con la leyenda, la familia lo es todo. No comenté nada. Ese domingo, mi hijo me dijo que ya no quería ir a clases de arte. Dijo, creo que ahora es una estupidez, como todos piensan. Le dije que eso no era cierto, pero él solo se encogió de hombros y volvió a dibujar solo en su habitación. Eso me dolió más que cualquier cosa que me hubieran dicho. Él siempre había amado el arte como otros niños aman los videojuegos. Era el único lugar donde se sentía orgulloso, y le habían quitado eso. Por un pastel. Por una tarjeta de cumpleaños en la que había puesto todo su corazón. Cuando detuve los pagos de la hipoteca, esperaba silencio de su parte durante al menos unos días. Supuse que necesitarían tiempo para procesar que su plan de respaldo había desaparecido. En cambio, tardaron menos de 12 horas. Mi mamá llamó primero. No preguntó cómo estábamos. No mencionó la tarjeta ni el pastel. Solo dijo que había notado que la hipoteca no se había pagado y quería asegurarse de que solo fuera un error. Le dije que no lo era. Hizo una pausa y dijo, pero esa es la casa de tu padre. Yo respondí, y ese es mi hijo del que todos os reísteis. Se quedó en silencio. Luego preguntó, entonces, ¿qué se supone que hagamos ahora? Ahí fue cuando lo entendí. No solo se habían acostumbrado a mi ayuda, sino que creían que se la debía. Que, de alguna manera, mi apoyo silencioso se había convertido en parte de la infraestructura familiar. Como si la casa se pagara sola y yo fuera solo un detalle, no una persona, no una hija. Le dije, quizás pregúntale a Ryan. Parece que él está al mando ahora. Colgó. Para el jueves, estaba recibiendo correos electrónicos de la compañía hipotecaria. Avisos de pago atrasado, advertencias automáticas. Yo no figuraba en la escritura, pero la cuenta todavía estaba vinculada a mi nombre. Mi papá dejó 2 mensajes de voz, fingiendo estar tranquilo, preguntando si quería ir a hablar. Cuando no respondí, los mensajes se convirtieron en largas diatribas sobre la falta de respeto, sobre cómo te atreves, sobre la lealtad familiar. Luego, el viernes, recibí un último mensaje de texto de él, ¿de verdad vas a hacernos esto por un niño que fue un poco demasiado sincero? No respondí, porque ya no se trataba del niño. No más. Se trataba de los años que le permitieron destrozar a mi hijo, como si fuera un deporte. Se trataba del silencio después de cada incidente. La forma en que lo protegían como a la joya de la corona, mientras trataban a mi hijo como un daño colateral. Se trataba del largo patrón de elegir a un niño sobre otro, y pensar que el resto de nosotros simplemente lo aceptaríamos. Habían dejado claro quién era su favorito. Ahora, estaban a punto de descubrir lo que se sentía ser el que quedaba fuera. Para cuando falló el segundo pago de la hipoteca, yo ya había eliminado mi nombre del sistema de pago automático. No se dieron cuenta de inmediato.
Estaban acostumbrados a que el dinero simplemente apareciera, a que la casa permaneciera cálida, las luces siempre encendidas, la nevera nunca vacía. Probablemente asumieron que mi silencio era mi patrón habitual, su misión silenciosa. Pero esta vez era diferente. Ya no esperaba una disculpa. Había dejado de esperar un cambio. Simplemente estaba observando. Al quinto día, las llamadas comenzaron a intensificarse. Primero mi papá, luego mi hermana, luego mi mamá. Después empezaron a llamar desde el teléfono de mi sobrina, el número de mi tía, incluso desde un número oculto. Ignoré a todos. No los bloqueé, quería que supieran que estaba viendo sus nombres y eligiendo no responder. Que el silencio también podía ser intencional. Mi hermano, que no había pagado un céntimo por la casa en 2 años y solo enviaba mensajes para pedir consejos sobre su liga de fútbol fantástico, me envió esta obra maestra. ¿En serio estás haciendo esto? Déjalo pasar ya. Ryan es un niño. Tú eres la adulta. No respondí, pero guardé ese mensaje, por si alguna vez olvidaba cuán profundamente ninguno de ellos entendía. Pensaban que se trataba del cumpleaños. Todavía no se daban cuenta de que ese momento, con el pastel y la tarjeta, no fue el principio, sino el final. La gota que colmó el vaso, después de años de ver a mi hijo ser excluido, menospreciado, ridiculizado, ignorado. Fueron años de mi padre fomentando esa dinámica, apuntalando a Ryan como el heredero de un trono que nadie pidió, mientras miraba a mi hijo como si fuera un adorno frágil con el que nadie sabía qué hacer. Y ahora, estaban perdiendo el trono. El chat grupal que había silenciado semanas atrás volvió a iluminarse. Mi hermana publicó una foto de Ryan pasando la aspiradora. Leyenda: algunos niños simplemente toman la iniciativa. Alguien respondió con emojis de aplausos. Luego, mi mamá intervino con una de sus características bombas de recuerdos pasivo-agresivos, una foto de todos nosotros en la playa cuando yo tendría unos 10 años, todos quemados por el sol y sonriendo. Solíamos estar tan unidos, escribió. No abrí el chat. Mi amiga me envió una captura de pantalla. Se lo había contado todo. Ella fue la primera que lo dijo: sabes que puedes recuperar el coche, ¿verdad? Todavía está a tu nombre. Casi lo había olvidado. Era mi viejo Honda, el que les había dado cuando su monovolumen finalmente murió. Lo habían tratado como un regalo, pero nunca fue concebido para ser permanente. Yo pagaba el registro, el seguro, el mantenimiento. Era más fácil que escucharlos desmoronarse de nuevo. En ese momento, me dije a mí misma que estaba manteniendo la estabilidad para mi mamá. Pero ahora, lo veía por lo que era, una pieza más de mí que usaban porque asumían que nunca diría que no. Así que no dije nada. Simplemente revisé el rastreador GPS, todavía activo en el coche, todavía en su entrada. Llamé a una compañía de grúas y pregunté qué tan pronto podían recoger un vehículo de mi propiedad. Dijeron que para el final del día. A la mañana siguiente, el coche ya no estaba. Al mediodía, mi mamá había llamado 12 veces. Mi papá me envió un mensaje: ¿en serio acabas de embargar el coche? ¿Estás loca? No respondí. Esa tarde, mi mamá dejó un mensaje de voz. Sin un hola, solo: estamos tratando de mantenernos a flote aquí, Katie. Estás haciendo todo más difícil. Hemos hecho tanto por ti. Esa frase, hemos hecho tanto por ti, me quedé pensando en ella durante mucho tiempo. Intenté hacer una lista de lo que realmente habían hecho por mí en los últimos 10 años. Era corta. La lista de cosas que yo había hecho por ellos era más larga de lo que quería admitir: la compra, la factura del veterinario cuando su perro necesitó cirugía, las reparaciones del techo después de la tormenta, los 2 años que pasé llevando a mi mamá a sus citas mientras trabajaba a tiempo completo y criaba a mi hijo sola, las fiestas que organicé, las que pagué, las veces que renuncié a cosas para mí para que ellos no perdieran su casa. Y nada de eso le había ganado a mi hijo ni siquiera un respeto básico. Pasé ese fin de semana organizando archivos, eliminándome de cada conexión financiera que tenía con sus vidas. No más cuentas compartidas, no más respaldos, no más redes de seguridad. Si llamaban al banco ahora, no tendrían a nadie que los conectara conmigo, y no tendrían idea de cuánto ya me había desvinculado. El domingo por la noche, llevé a mi hijo a cenar, solo nosotros dos. Trajo su cuaderno de bocetos.
Dibujó a un camarero llevando 3 bandejas a la vez, luego me lo mostró y dijo, ahora estoy practicando dibujar personas, no solo animales. ¿Por qué? Le pregunté. Él dijo, porque algún día voy a dibujar el mundo entero, y no quiero dejar a nadie fuera. Y pensé en lo pequeño que lo habían hecho sentir, en lo mucho que habían intentado apagar esa luz en él, en lo mucho más callado que se había vuelto a su alrededor. Y supe que había tomado la decisión correcta, incluso si nunca lo entendían, incluso si nunca me perdonaban, incluso si todo se desmoronaba por completo. La sorpresa llegó un miércoles, en un sobre que no coincidía con el resto del correo. Sin sello, sin remitente, solo mi nombre escrito con una letra temblorosa que reconocí de inmediato, la de mi madre. Solo eso debería haber sido suficiente para hacerme dudar, pero la curiosidad superó a la precaución. Lo abrí en la encimera de la cocina, mientras mi hijo estaba en la mesa dibujando un perro con alas. Dentro había una notificación legal. No una carta, no una disculpa, ni siquiera una queja. Era un testamento actualizado. Me habían eliminado por completo. Lo leí 2 veces, solo para asegurarme de que no estaba entendiendo mal. Mi hermana y mi hermano estaban en la lista. Ryan estaba mencionado por su nombre, junto con vagas menciones de fondos para la educación y de acceso anticipado a la herencia. Mi nombre y el de mi hijo no estaban en ninguna parte. Nada. Ni cláusulas de respaldo, ni explicaciones, solo una sección resaltada en la parte inferior que decía, esto refleja nuestro actual distanciamiento y la repetida falta de respeto mostrada hacia esta familia. El mismo día que recibí ese testamento, mi hermana publicó una foto de Ryan en línea, de pie junto a mi papá frente a la chimenea. Ambos sostenían tazas a juego. La leyenda decía, forjando un legado. No necesité una leyenda para saber lo que significaba. No lloré. Al principio no sentí nada. Solo un silencio largo y profundo en mi pecho, como si algo que siempre había estado podrido finalmente hubiera sido desenterrado. Miré a mi hijo, todavía inclinado sobre su cuaderno, tarareando para sí mismo. Y pensé, a este es a quien están excluyendo. A este niño. ¿Por qué? ¿Por ser gentil? ¿Por no devolver los golpes? Más tarde esa noche, llamé a un abogado. No para pelear el testamento, no quería su dinero, ni su casa, ni su legado. Solo quería asegurarme de tener todo en orden para mí y para mi hijo. Un fideicomiso en vida, un poder notarial detallado, planes blindados para todo. No iba a permitir que nadie más le quitara nada, nunca más. Pero esa no fue la única sorpresa. 2 días después de que llegara el testamento, recibí una notificación de la aplicación de GPS que había olvidado que seguía activa, la que usé para rastrear el coche que había reclamado. El coche se había movido. No muy lejos, solo a 20 minutos al sur, fuera de los límites de la ciudad, a un pequeño taller de reparaciones que no reconocí. Llamé a la compañía de grúas. No lo habían movido. Se lo habían llevado. Resulta que mi papá todavía tenía la llave de repuesto. Se lo había llevado del depósito. No lo llamé. No le envié un mensaje. Fui directamente a la policía. El coche todavía estaba registrado a mi nombre. El seguro todavía era mío. Y ahora, después de todo, me estaba robando. Cuando presenté la denuncia, el oficial me preguntó si quería presentar cargos. Dije que sí. No por despecho, ni siquiera por ira, sino porque si no marcaba un límite ahora, nunca creerían que existía uno. En 24 horas, encontraron el coche. Mi papá lo había estacionado detrás del taller de carrocería de su amigo, probablemente asumiendo que nadie buscaría allí. En el momento en que se enteró de que la policía estaba involucrada, se abrieron las compuertas. Mi teléfono explotó. Mensajes de mi mamá rogándome que lo dejara pasar, diciendo que era un malentendido, que mi papá estaba pasando por un mal momento, que lo había avergonzado frente a la gente. Mi hermana me envió una especie de amenaza. Mi hermano dijo, ¿de verdad vas a presentar cargos contra tu propio padre? ¿Qué demonios te pasa? Pero hubo un mensaje que destacó. Venía de un número que no reconocí al principio. Era Ryan. Envió una nota de voz, de solo 30 segundos. Dijo, no sé por qué todos actúan como si fuera para tanto. Siempre has sido una dramática.
Quizás si tu hijo no fuera tan raro, nada de esto habría pasado. Eso fue todo. Una pequeña granada, lanzada con una sonrisa de suficiencia, directamente a mi bandeja de entrada. Ni siquiera un minuto, pero iluminó cada recuerdo que había enterrado. Cada comentario sarcástico, cada vez que pusieron los ojos en blanco, cada vez que me dijeron que dejara de reaccionar de forma exagerada. A este era a quien habían elegido. A este era a quien estaban defendiendo. Y este era quien heredaría todo. Se lo reenvié al oficial que llevaba el caso. Y luego envié un último mensaje en el chat familiar, el que no había abierto en semanas. Ya que todos estamos tan preocupados por el legado, os dejaré construir el vuestro. Pero de ahora en adelante, lo construiréis sin mi dinero, sin mi ayuda y sin mi nombre. Considerad este el último mensaje que os enviaré a cualquiera de vosotros. Luego, abandoné el grupo. Bloqueé todos los números. Esa noche, me senté con mi hijo en el sofá y vimos una película mientras él dibujaba a mi lado. Él no sabía nada del testamento, ni de la denuncia policial, ni de los mensajes. Todo lo que sabía era que la casa estaba en silencio. La tensión se había ido. No más cenas de domingo. No más ser forzado a sonreír en fiestas que lo hacían sentir pequeño. Solo nosotros. Finalmente. No se sintió como perder una familia. Se sintió como cerrar la puerta de una casa que había estado en llamas durante años. Y finalmente, alejarse del humo. 2 semanas de silencio. Esa fue su respuesta. Ni una disculpa, ni llamadas telefónicas, ni mensajes de voz gritando. No intentaron aparecer. No rogaron. Ni siquiera fingieron preocupación. Fue como si me hubieran eliminado de un chat grupal, en sus mentes, eso significaba que me había ido. Excepto, por supuesto, por las partes de mí que todavía estaban usando. Me enteré por accidente. Estaba refinanciando mi propia hipoteca, tratando de reducir la tasa de interés, y durante la verificación de crédito, apareció algo que hizo que el agente de préstamos se detuviera. Me preguntó si tenía otras líneas de crédito abiertas que no hubiera mencionado. Le dije que no. Volvió a preguntar, esta vez lentamente, como si tal vez no hubiera entendido la pregunta. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. Esa noche, revisé mi propio informe de crédito, y allí estaba, una tarjeta de crédito conjunta que había firmado hace años para mi papá, cuando estaba sin trabajo y solo intentaban mantenerse a flote. Me había prometido que era solo para emergencias. La última vez que la había mirado, el saldo era inferior a $1000. Pagada, inactiva. ¿Ahora? $6.437,18. Gastados principalmente en los últimos 90 días. Restaurantes, pedidos en línea, un fin de semana en un casino en Laughlin, una estancia en un hotel en San Diego. Un concepto solo decía, traje de graduación de Ryan. ¿Graduación? Tenía 13 años. ¿Qué estaban celebrando? Llamé a la compañía de crédito a la mañana siguiente. Les dije que no había autorizado ninguno de los cargos recientes. Dijeron que la tarjeta se había usado repetidamente y no se había marcado como sospechosa porque había un largo historial de uso compartido. Legalmente, mi nombre todavía estaba en la cuenta, así que no solo era responsable, sino que era responsable legal. Tenía 2 opciones, pagarla o demostrar fraude. Así que hice lo que nunca esperaron. Contraté a un abogado. No solo para disputar la tarjeta, sino para auditar todo. Cada cuenta, cada firma, cada factura conjunta con la que alguna vez los había ayudado. Y fue peor de lo que pensaba. 2 facturas de servicios públicos impagadas, ambas abiertas a mi nombre, todavía activas en su casa, internet y agua. Una factura de hospital de hace 2 años donde mi mamá había usado mi tarjeta de seguro en una clínica fuera de la red. Recuerdo vagamente que me llamó ese día, diciendo que había dejado su cartera en casa, pero nunca fue una emergencia. Era un chequeo de rutina. Simplemente no quería pagar su copago. Y luego, la más grande, una solicitud de refinanciación de hacía 4 meses. Habían presentado documentos para aprovechar el capital de la casa. En la sección de ingresos, me habían incluido. No habían falsificado mi firma,
pero habían inflado sus ingresos familiares usando los depósitos que yo había hecho. Mi abogado dijo que rozaba la tergiversación financiera. Envié cartas de cese y desistimiento a todas las agencias conectadas a mi nombre, bloqueé mi crédito, cancelé todo lo que les daba acceso. Incluso congelé mi seguro durante un mes mientras cambiaba de proveedor. Esa semana, finalmente rompieron el silencio. No fue una llamada. No fue un mensaje. Fue mi madre, de pie en mi porche con una caja en sus manos, como si me estuviera haciendo un favor. Abrí la puerta a una rendija, lo suficiente para dejar claro que no iba a entrar. Dijo que la caja tenía fotos, cartas antiguas, tarjetas de cuando era pequeña, cosas que pensó que querría antes de que todo cambiara. Su voz era tranquila. Siempre se ponía así cuando mentía. Le dije que la dejara en el porche. Asintió, como si lo esperara. Luego añadió, casi casualmente, no eres la única que está sufriendo, Katie. Somos una familia. Eso solía significar algo. No dije ni una palabra. Simplemente cerré la puerta. Dentro de la caja había fotos, claro. Pasteles de cumpleaños, días de playa, Polaroids granuladas de los 90. Las hojeé sin ninguna emoción real, hasta que encontré la carta, doblada una vez y metida entre dos fotos enmarcadas de mí de niña. Estaba escrita a mano por mi papá. Ya has dejado claro tu punto, pero esta es la última jugarreta que vamos a tolerar. La familia no abandona a la familia. No te debemos nada. Tú te fuiste. Tú nos cortaste el contacto. No al revés. Puedes vivir tu pequeña vida, pero no esperes que estemos esperando cuando decidas volver arrastrándote. Luego, en la parte inferior, casi como una ocurrencia tardía, volverás. Siempre lo hacen. Me senté en el suelo de mi sala, leyendo esa línea una y otra vez. La arrogancia, la certeza, la forma en que él realmente creía que el mundo eventualmente se corregiría a sí mismo, que yo volvería a mi lugar como una goma elástica. Pero esto es lo que él no sabía. Yo ya no me doblaba. No los estaba protegiendo. No estaba financiando sus vidas. No estaba borrando el daño para mantener las apariencias. Y no estaba en un descanso. Estaba fuera. Al día siguiente, fui al departamento de tráfico y revoqué mi poder notarial sobre el registro de su vehículo. Me eliminé como contacto de emergencia en cada documento compartido que se me ocurrió. Mi abogado llamó para decir que la limpieza financiera podría llevar meses. Le dije que estaba bien. Tenía tiempo. Tenía paz. No me quedaba nada que perder. Y entonces, de la nada, recibí un mensaje de un número que no reconocí. Era Ryan. Envió un vídeo. Sin leyenda. Solo él, caminando por la sala de mis padres, sosteniendo la caja de fotos. Una por una, dejó caer cada foto en la chimenea y miró fijamente a la cámara mientras ardían. Lo vi una vez, solo una vez. Luego se lo reenvié a mi abogado. Esto ya no era solo disfunción. Esto era crueldad, deliberada, fea, documentada. Que quemaran lo que quisieran. Todo lo que estaban haciendo era iluminar el camino hacia el siguiente capítulo, y iban a odiar cómo terminaba esta historia. 3 meses después, recibí el mensaje de voz. Era mi mamá. Su voz era más lenta de lo que recordaba. Dijo que estaban en una situación un poco difícil en este momento y que podrían necesitar algo de ayuda, solo temporalmente. Dijo que mi papá estaba teniendo problemas con la casa y algo sobre el banco llamando. No escuché el resto. Lo borré antes de que terminara. Ya sabía lo que estaba pasando. La refinanciación se había frustrado. No podían pagar la hipoteca sin mis $3,000 mensuales. Los servicios públicos estaban atrasados. Mi nombre ya no estaba en ninguna cuenta, así que su crédito se estaba desangrando. El coche el que mi papá intentó robar había sido embargado oficialmente después de que él omitiera 3 pagos del seguro. No dije una palabra. Simplemente dejé que el sistema que habían usado con tanta facilidad se volviera contra ellos. Intentaron arreglarlo de la manera en que arreglaban todo lo demás, con la vergüenza. Luego recibí correos electrónicos de mi hermana. Dijo que mis padres no estaban bien.
que era algo más grande que solo el dinero ahora. Luego vino la culpa, ya has dejado claro tu punto. Lo entendemos. ¿Puedes volver ahora? No respondí. Habían pasado años viendo a mi hijo encogerse en su presencia, demasiado diferente para su gusto. Dejaron que Ryan escupiera insultos y lo llamaron personalidad. Se rieron cuando el arte de mi hijo fue aplastado en un pastel. Luego, cuando me alejé sin drama, sin violencia, solo con límites, me convirtieron en la enemiga. Y ahora, querían mi ayuda. Hubo un tiempo en que eso habría funcionado. Cuando habría puesto a mi hijo en el asiento trasero, metafórica o literalmente, solo para mantenerlos estables. Pero algo cambió la noche en que me dijo que quería dibujar personas, no solo animales, porque no quería dejar a nadie fuera. Él nunca había sido tratado de esa manera. Ellos siempre lo habían dejado fuera. ¿Y para qué? Para que Ryan pudiera brillar un poco más. Para que mi papá pudiera mantener su imaginario orden jerárquico de quien merecía que en esta familia, todo mientras yo pagaba las facturas en silencio. Ese mensaje de voz no era una petición de ayuda. Era el sonido de un sistema que finalmente se resquebrajaba bajo el peso de su propio privilegio. Unos días después, me encontré con mi hermano en el supermercado. Nos miramos a los ojos en el pasillo de los lácteos. Me miró por un segundo de más, luego se alejó sin decir nada. No me sorprendió. No estaban hechos para confrontar las cosas directamente, solo susurros y ediciones, eliminaciones silenciosas de personas que ya no servían a la historia que intentaban contar. Recibí una última carta después de eso. Escrita a mano, sin remitente de nuevo. Dentro había una nota corta de mi padre. Sin disculpas, solo una línea: vamos a vender la casa. Espero que estés satisfecha. La doblé una vez y la tiré a la basura. No porque no me importara, sino porque, por primera vez en años, finalmente no tenía que hacerlo. Ya no eran mi responsabilidad. El arte de mi hijo está ahora colgado por todas las paredes de la cocina. Dibuja personas de nuevo. Hace tarjetas, pero solo para personas que se las han ganado. Y la semana pasada, me dio una con un boceto de 2 búhos en una rama. Debajo, escribió: algunas personas se van. Algunas personas se quedan. Me alegro de que te quedaras, mamá. Así que, no los ayudaré. Ni ahora. Ni nunca. Construyeron una familia alrededor de un favorito y esperaban que el resto de nosotros orbitáramos a su alrededor como satélites. Pero yo dejé de girar. Y nunca voy a volver.